es El Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición. Bueno, bienvenidos a todos los que nos van a acompañar en este servicio dominical y a todas las personas que van a ver este video en el canal que nosotros tenemos en YouTube, Ministerio Profético Shaddai. Para mí es un placer poder estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Iván Torres y hoy vamos a ver un tema muy, pero muy especial. Pero antes de iniciar, quiero que entremos en una corta oración, le pedimos al Señor de que se glorifique. Vamos a pedirle. Papito Dios, en esta mañana nos estamos humillando delante de ti. Te estamos pidiendo que seas tú glorificándote, que tú mismo nos enseñes y que traigas la revelación de tu palabra, que quites todo velo de nuestros corazones, de nuestros ojos y de nuestro entendimiento, Señor, y que nos permitas ver, Señor, la gloria tuya, Señor, que nos permitas comprender y entender qué es lo que quieres con cada persona. Sé tú glorificándote en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mire, para el día de hoy tenemos un tema muy trascendental, muy importante. Aquí les voy a compartir la pantalla. Y lo he titulado de la siguiente manera. Quiero que me acompañen a la diapositiva. Aquí la podemos ver. Claramente dice lo siguiente. Vamos a hablar de un tema que es fundamental y que a todos nos concierne. Vamos a hablar acerca de la indiferencia, pecado mortal. ¿Por qué pecado mortal? ¿Qué tiene que ver la indiferencia con el pecado mortal? Pues tiene que ver mucho, mire, ahí vemos claramente la imagen, el arca de Noé, gente ahogándose, animales ahogándose, gente que no quiso creer, y llegó el diluvio finalmente que el Señor le había anunciado a Noé. Pero en el tiempo de Noé eran los mismos tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Y la gente continúa, sigue en sus cosas, pero no se da cuenta de lo que está sucediendo o no quiere darse cuenta. Hablamos también acerca del adulterio espiritual. ¿Por qué adulterio espiritual? Porque nos han inclinado hacia dioses que no son dioses. Ya, me explico. Siempre nos quieren llevar hacia lo que no es Dios. Y el Señor lo que quiere es que nosotros nos volvamos hacia Él. Y aquí es donde usted y yo tenemos que prestarle muchísima, pero muchísima atención. ¿Por qué? Porque ese es parte del engaño del adversario. Las cosas parece que no van a suceder, pero suceden finalmente. Mire todo lo que estamos viendo, mire todo lo que estábamos pasando. Nadie pensaba que se iba a dar semejante situación, semejante circunstancia, semejante pandemia. Nadie iba a pensar en las crisis de los gobiernos que vemos actualmente. ¿Ya? Vemos situaciones como la de Afganistán, la de Haití, la de la misma Colombia, en Chile y alrededor del mundo, en muchas y muchas naciones. Vemos todo lo que la Escritura anunció. Pero hay un problema y ahí es donde nosotros debemos ser entendidos. Mire, todo daba a pensar de que no iba a pasar. Y siempre hablamos de que muchas veces cuando nos invitan a conocer del Señor Jesucristo, pensamos que simplemente se trata de viejas rezanderas, viejas religiosas o de cosas que tienen que ver con religión, cuando Dios es claro y enfático en su palabra de que Él no vino a constituir religiones. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y la indiferencia, porque es un pecado mortal, porque la misma indiferencia es la que nos está llevando a nosotros a condenarnos. Y usted dirá, no, pero es que la fe es la que salva, la incredulidad es la que condena. Por eso, porque nosotros estamos siendo indiferentes ante un llamado de Dios. Muchas veces decidimos vivir nuestras vidas lejos de Dios. Y ahí, en esa indiferencia, ahí es donde nos condenamos. Mire, continuemos con las diapositivas. Mira, quiero que me acompañen con la palabra de Dios.
al libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 39. Ojo con esto. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y aquí nosotros debemos ser enfáticos, debemos tener las cosas claras. Mire qué es lo que acontece. Todo el mundo anda en un afán de vida tremendo. Es tenaz, esto es bien tenaz. Todo el mundo anda haciendo negocios, casándose, dándose en casamiento, bebiendo, comiendo. Todo el mundo está afanado. ¿Y está afanado por qué? Por las añadiduras. Nadie le está prestando, la mayor parte de gente no le están prestando atención a lo que tiene que ver con la vida espiritual. Y ahí es donde cometemos semejante error y ahí es donde nos fregamos. Mire, muchos, y escúchame bien, en la actualidad muchos, aún actores y cantantes, le han vendido el alma a Satanás. Y ellos tienen incluso hasta prácticas caníbales. Yo sé por qué le estoy diciendo las cosas. Conozco muy bien el tema. Pero esta gente influencia masas. Jamás la mayor parte de la gente que se encuentra así, nunca lo acercan a Dios. Y siempre quieren ponerle otro tipo de dioses, le ponen ídolos. Si es en el fútbol, jugadores de fútbol. Si son actores, actrices. Si son presidentes, es más, siempre llevan a adorar a todo lo que no es Dios. Ojo con eso. El Señor fue muy claro y dijo que Él su gloria no la compartiría con nadie. Y una de las características que va a tener el anticristo es que se va a levantar en todo lo que se mencione acerca de Dios. No va a permitir adoración a otros, sino hacia Él, a la bestia y al que los envió, que es el dragón. Entonces, miren cómo es esto. Esto es bien tremendo. Y hay culturas que están muy influenciadas por este tipo de ideologías y demás. Pero nosotros debemos ser conscientes. Estos tiempos son así de similares. A Noé se le burlaron. A Noé le decían loco. ¿Por qué? Porque el Señor le mandó a construir un arca, que iba a venir un diluvio. Y bueno, en fin. ¿Cuántas veces a usted y a mí no nos han dicho locos? ¿Por qué? Por anunciar el Evangelio, por hablar acerca de Jesús, acerca de la venida de Jesucristo. Dicen, no, pero están locos, si fue crucificado hace más de 2000 años. Aquí quieren a Jesús, no un profeta más. Uno lo toman como un profeta más, otros lo toman como el hijo del carpintero, como el hijo de José. Otros lo tratan como si fuera un coach o un influencer, en fin, etc. Pero realmente Jesús es el Hijo de Dios y en toda la palabra de Dios nos lo demuestra. Incluso a lo largo de la historia nos demuestran que efectivamente el Señor es vivo y es real. ¿Cómo? Si usted estudia todos los descubrimientos que han habido, arqueológicos y demás, realmente demuestran que la Biblia es verdad. De hecho, hay un documental del History Channel, del Discovery, que hablan acerca de la verdad respecto a que la palabra de Dios se está cumpliendo. Entonces aquí encontramos lo que la Escritura dijo: oiréis de guerras, rumores de guerras, oiréis de hambres, terremotos, en fin. Mire lo que pasó en Haití hace poquito, tremendo terremoto, muchas muertes y demás, después el asesinato del presidente de Haití, en fin, etcétera. Tantas desgracias. Mire lo que está pasando en Afganistán. Son cosas bien tremendas. Y todo el mundo está desviado en el aspecto de que no saben para dónde van la mayoría. La mayor parte de gente dice, la vida es una sola, es esta, hay que disfrutarla, comamos y bebamos, que mañana moriremos, pero no alcanzan a ver más allá.
lo que Dios ha prometido, resucitar en Él. ¿Ya? Entonces, es una cosa bien compleja. Y usted dirá, no, pues uy, este pastor se la fumó verde, pues, va a venir a predicar. No, las cosas son como son. Lo hemos visto en mucha gente que incluso Dios le ha permitido subir al cielo y luego bajar nuevamente a la tierra y poder contar, como también a gente que le ha permitido descender al infierno y volver a la vida física y poder contar. ¿Ya? Entonces, mire cómo es todo esto. Ahora, continuemos con las diapositivas. Mire, el gran problema que nosotros tenemos es la dureza que tenemos en nuestro corazón. Y quiero que analicemos muy detenidamente este punto. ¿Por qué? Porque ese es el problema que nosotros tenemos como pueblo de Dios. No falta religioso que dirá, lo tendrá usted, pero yo no. Mire, se lo voy a decir así. Nosotros muchas veces vamos a la iglesia, levantamos las manos, decimos gloria a Dios y más, como siempre les he dicho. Pero el asunto es qué hay en nuestro corazón. Y muchas veces nosotros estamos impermeables, o sea, no entra la palabra de Dios. Por más que asistimos, por más que tengamos una conducta religiosa. Y ahí es donde nosotros debemos cuidarnos. Quiero que me acompañes al libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Eso le estaba diciendo el Señor Dios Todopoderoso. Su nombre es Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu. A Ezequiel, un profeta de él, le dice, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Ojo, le está diciendo que si el Señor enviara a los profetas a gente de lengua difícil y de duro entendimiento en el aspecto de su lenguaje, aún ellos escucharán y se convertirán a Dios. Pero es que hay una cosa, una característica del pueblo de Dios, y es que los envían a un pueblo que sea, no un pueblo, que sea un pueblo culto. La mayor parte del pueblo de Dios no es culto, ni estudiado muchas veces, y lo he visto, pero sí tiene un corazón durísimo, y eso es terrible, o sea, es muy difícil. Dice, mas a la casa de Israel no te querrán oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ojo con esto, escúcheme bien aquí, porque aquí usted va a poder entender qué es lo que le acontece. Miren, yo quiero ser enfático, quiero ser muy claro. Lastimosamente, nosotros, como seres humanos, decimos querer oír a Dios. Lo he visto por pilas, por cantidades. Cuánta gente que asiste a una congregación y dice, no, yo sí quiero escuchar la palabra de Dios, yo sí quiero oír, yo sí quiero poder saber qué es lo que Dios quiere conmigo. Ahora, ese es el lenguaje externo, pero el discurso interno, y porque realmente van y buscan muchas veces a nosotros los profetas, es ¿por qué? Porque quieren que nosotros como cual adivino les diga qué les depara el futuro. Escúchelo bien, y lo he visto por cantidades. Usted podrá decir que no en su hipocresía, pero le digo una cosa, todos los días me toca ver esto. Como si uno fuera un brujo sirviendo a Satanás. Vienen a ver qué nos dice el profeta. Escúchelo bien. Buscando oír lo que tienen en su corazón. La Biblia nos describe en un pasaje bíblico, aunque son en muchos los que describe todo esto, pero un pasaje bíblico que me hace acuerdo del Espíritu Santo es el siguiente. Había un hombre, Naamán el sirio, el cual estaba enfermo de lepra, era un general.
Y era muy apreciado por el rey de Siria, pues el Señor le había dado la victoria al rey de Siria a través de este hombre en infinidades de ocasiones. Era un general muy valioso, tanto así que se soportaban la lepra, que la lepra se te empieza a descomponer la carne, se te cae y huele fétido. Y bueno, en una de esas Dios permitió, mire que Dios no da puntada sin edad. Escúchalo bien. Dios permitió que capturaran a una israelita, las bandas de sirios, y la llevaron como esclava ante este hombre. Y cuando escucha esta chica el quebranto de la esposa de Naamán, porque su esposo es leproso, le dice, yo sé quién le puede curar de esa lepra. Y le dice, en Israel hay un profeta. Ojo con esto. Su nombre es Eliseo. Y entonces el rey, pensando que tenía que seguir todos los protocolos y demás, le manda cartas, el rey de Siria, cartas al rey de Israel. Y le dice, ahí mi siervo te lo mando, te lo envío para que lo sanes. El que tenía ese poder no era el rey de Israel, sino Eliseo. Y cuando el rey de Israel escucha, lee esa carta y escucha el contenido de esa carta, rasga sus vestidos y dice, pero este man piensa que yo soy Dios para dar o quitar vida, para sanar. Yo no puedo, eso no es, o sea, eso yo no lo hago. Dicen, si ven cómo busca ocasión para entrar en guerra conmigo, y Siria era un pueblo muy temido en ese tiempo, tenía un ejército el más fuerte de la época en ese momento. Estoy hablando en ese momento histórico. Bueno, ¿qué pasó? Finalmente, el profeta Eliseo escucha el quebranto del rey de Israel y le dice, ¿por qué rasgas tus vestiduras? Mándame a ese hombre a que venga acá, a mi casa. Lo envía y mire cómo es Dios, mire cómo es que Dios es tremendo, mire cómo hace Dios. El profeta Eliseo le manda a decir con su siervo, no le sale. Un tipo que estaba acostumbrado a que todo el mundo le rendiera pleitesía, que estaba lleno de orgullo y el problema que él tenía era orgullo. Y le dice, así dice el Señor, que te vayas y te sumerjas 7 veces en el Jordán. Y este hombre revienta, se despacha en disgusto. Cuando digo se despacha, ese tipo dice, ¿acaso soy un perro que, que ni siquiera sale a recibirme? ¿Qué le pasa? Y esto y aquello. Y los mismos siervos, los esclavos de este hombre, como ya estaban acostumbrados a la humillación, dijeron, pues mi señor, ¿qué te cuesta? Si te hubiera pedido algo difícil lo hubieras hecho. ¿Qué te cuesta? Porque incluso le dice, ¿acaso los ríos de Siria no son más limpios? Y menciona 2 ríos. ¿Ya? Y sin embargo, siguiendo humildemente el consejo de sus esclavos, va y se sumerge 7 veces y queda limpio de la lepra. Se le restaura la piel. A la obediencia, escuche, todo va ligado a la obediencia a la palabra de Dios. Y eso es la que la gente no quiere entender. Entonces nos buscan nosotros los profetas como si fuéramos brujos. A ver qué les vamos a decir y así no son las cosas. Es que la palabra profética es la escritura que no viene por voluntad humana, sino por la voluntad del Señor. Hay palabras que uno como profeta no quisiera decir, porque son muy duras, y lo tremendo es que se cumplen. Hay sueños, hay visiones que uno no quisiera que se cumpliesen, pero si Dios lo habló, Dios lo hace, punto. Independientemente si usted es profeta o no, si usted es apóstol, evangelista, pastor, maestro, si usted es el presidente, si usted es lo que sea, no interesa, se trata de Dios, no de usted, ni de mí. Entonces es algo tremendo. ¿Qué es lo que acontece? Este tipo va ya humilde. Escuche, mientras iba al Jordán a sumergirse 7 veces, iba orgulloso. Al verse sano, al haber obedecido la palabra de Dios, vuelve humilde. Dios le quitó el orgullo, que era lo que lo estaba enfermando. Y hay algo que genera el orgullo, te voy a decir, alcoholismo.
El alcoholismo refleja el orgullo. Preste la atención. ¿Ya? Hay otras cosas que va reflejando el orgullo, pero en el momento, todo aquel que sea alcohólico, preste la atención. Hay orgullo. Dios lo resiste. Algo bien tremendo. Bueno, miren, o sea que ya sabe, si tiene algún pariente alcohólico, pídale a Dios que lo sane del orgullo y que sane las heridas de su corazón, que sacie esa sed que tiene en el corazón, esa necesidad de ser lleno en los vacíos de su corazón, lleno del Espíritu Santo de Dios. Miren cómo es esto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El tipo vuelve y le dice que lo disculpe, que por favor que reciba las ofrendas que él había traído. Le trajo oro, vestidos elegantes, bueno, todo, lino fino, todo. ¿Qué le dijo? Yo pensaba, mire lo que le dice, yo pensaba dentro de mí que iba a salir el varón de Dios, el profeta de Dios, iba a levantar sus manos al cielo, iba a poner sus ojos al cielo, iba a poner sus manos sobre mí y de una iba a descender fuego de Dios y pum, me iba a limpiar. Iba a descender a favor de Dios y me iba a limpiar y sería sano, tocaría mi piel y sería sano. Mas no fue así. Segunda estocada que Dios le da a través de este profeta, el profeta Eliseo. Cuando le ofrece, Eliseo le dice al siervo de él, le dice, no, dile que no voy a coger nada de eso. Ojo, préstele atención. Dice, dile que no voy a tomar nada de lo que él me trajo. Y el siervo de Eliseo estaba contaminado de avaricia, de codicia. Y el siervo de Eliseo va y le dice que sí, que entonces que coge unos vestidos y se marcha, Naamán el sirio. Y trata de ocultarlos del profeta y el profeta le dice, ven para acá, le dice, ¿qué hiciste? No, yo nada, yo hice lo que tú me mandaste. Mentira, le dijo. Por cuanto tú hiciste lo que te dije que no hicieras y no hiciste lo que te dije que hicieras, la lepra de ese hombre sobre ti, pum, quedó leproso. Por eso nosotros tenemos que ser de un corazón íntegro, sincero, porque con Dios no se juega, a Dios no se le puede ocultar nada, y cuando Dios quiere obrar, obra, y cuando Dios quiere revelar, revela. Esto es bien tremendo. Por eso debemos tener un corazón como de niños. Lo que Dios nos diga, eso lo hacemos y punto. ¿Cómo usted dirá, pero cómo escucho la voz de Dios? Pues acérquese a la Biblia, es la voz de Dios. Tiene el certificado, el sello, el respaldo de Dios. Dios respalda su palabra. Deje de buscar tanto profeta. Tome la palabra de Dios y aplíquela. No es difícil. Pero ahí es donde está el problema, que nosotros como pueblo de Dios tenemos una característica. Dureza de corazón. Decimos querer oír a Dios y finalmente hacemos otra cosa. En el libro de Jeremías también nos escribe cómo un grupo que había quedado de la invasión de Babilonia a Jerusalén, el ejército babilonio a Jerusalén, va y le consulta a Jeremías y le dice, por favor, ve y ruega a Jehová tu Dios que nos indique qué debemos hacer. Delante del Señor te decimos que haremos lo que el Señor nos mande a través tuyo. Y fue y consultó. Y luego de unos días, Jeremías los reúne y les dice, el Señor dice que se queden aquí, que Él está arrepentido de todo el mal que trajo sobre Israel, que los va a prosperar aquí y demás. Pero si ustedes determinan no hacer esto, morirán de hambre y a espada. Y estos hombres, después de haber dicho que iban a hacer lo que Dios había hablado, hicieron todo lo contrario y se fueron y murieron a espada y hambre y como esclavos. Imagínense, o sea, así es la gente me dice, es que pastor o profeta o imán, no, es que yo quiero obedecer a Dios. Pues hazlo, no es tanto bla, 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 hazlo, no hay más que hazlo.
Jesús nos enseñó, Él obedeció y el primero que vino sobre Él fue el Espíritu Santo de Dios. Y luego se manifestó el Padre. Entonces, hágalo, no sea terco. No busque. Ay, yo he visto gente que, en serio, tiene un comezón de oír. Escucha a uno, a otro, 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 a otro. Le consulta la misma cosa y tiene como 20 consejos diferentes y termina haciendo lo que le parece en su corazón. Y tenga, se equivocó. ¿Y a quién le echamos la culpa? Y luego dicen, no, pero es que Señor, es que yo asisto, es que yo te ofrendo, yo te diezmo. Y eso no es así. O sea, entonces que Dios tiene que dejarse sobornar por lo que tú o yo hagamos. Entonces, eso es tremendo. Eso es bien tremendo. Y nosotros debemos ser conscientes de todo esto. ¿Ya? Entonces, mire cómo es este asunto. Mire cómo es este asunto. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que luego usted, no yo, usted vive las consecuencias. Es usted. Escuche bien, es usted. Usted es el que vive las consecuencias de sus decisiones. Entiéndanlo, se lo voy a repetir porque es que muchos piensan de que la cosa es conmigo. Mire, como le dije, mire, a mí me tocó hablarle hace poco a una persona que me estaba mintiendo y se lo dije en la cara. Y le dije, mira, le dije, la decisión la tomas tú, pero de esa decisión va a depender bendecir tu vida o desgraciar tu vida. Y lastimosamente tomó mala decisión y su vida es una desgracia. Pero ¿será problema de Dios? ¿Será problema del profeta? ¿Será problema del pastor? ¿Será el problema de alguien más diferente a esa persona? No hay nada más que hacer. No se puede hacer más. Más claro de ahí es imposible. El Señor nos ha hecho hablar claro. Muchos de ustedes me dicen, no, pero es que cuando usted predica siento que me están pegando en la cara una cachetada. Otros dicen, no, yo siento que, uy, se está predicando y me mueve en el piso. Es el mismo Dios obrando. El mismo Dios que te está confrontando. ¿Por qué me dicen eso? Porque me confronta. Y eso es lo que hay que hacer. Hablar claro, confrontar. Confrontar, ¿por qué? Porque no me puedo poner con simpleza, no me puedo poner con vainas. Toca hablar las cosas como tienen que ser habladas. Tienen que ser confrontadas. Y ya depende de cada uno. Por eso, vamos a continuar. Mire lo que dice las Escrituras. Lastimosamente, el problema nuestro es la dureza del corazón. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Mire, ¿cómo se siente Dios con su pueblo? El libro de Oseas, en el capítulo 1, versículo 2, nos dice claramente cómo se siente Él. Y en muchas partes de la Biblia también nos va a mencionar. Dice, ve y cásate con una prostituta, le dice a Oseas, un profeta, y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Pues yo creo que todos ya estamos grandecitos y sabemos cómo se comportan las prostitutas, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad en el asunto. Mire, la prostituta se va con el mejor postor. La prostituta le dice, ay, mi amor, pero está con miles de hombres. No es fiel. No es una mujer en la cual uno pueda entregar sus sentimientos y emociones o que pueda dedicarse a formar un hogar con ella. No, para nada. Y así es el pueblo de Israel, lastimosamente. Y si no, mire lo que pasa. ¿Cuántas veces no dijo que iba a servir a Dios? ¿Cuántas veces no le dijo a Dios, uy, hasta el final, Señor, sí, hasta el final?
no pasó nada. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde? Dígame dónde. No, es que se me presentaron situaciones. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que la ocasión hace al ladrón? Con Dios no es así. Con Dios te mantienes. Con Dios te mantienes firme en los principios espirituales, sí o sí. Por eso, el Señor dijo claramente, dijo lo siguiente: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces, aquí es donde tenemos que examinarnos cuál ha sido el comportamiento nuestro con Dios. No el del vecino, no el del cónyuge, el de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos hemos comportado con Dios? ¿Hemos sido duros de corazón? Si hemos sido duros de corazón y tenemos una vida de perros, y perdóneme que le diga eso, aunque algunos perros viven súper bien, pero si tenemos una vida requete mala y hemos sido duros de corazón con Dios, pues ya tenemos la respuesta del por qué. ¿Por qué vinieron las cosas? ¿Para qué Dios lo permite? Para ver que si nosotros, si es que nosotros nos ablandamos y nos volvemos en humillación a Dios para alcanzar misericordia y así podernos salvar. El cómo poder salir de él, reconociendo nuestros errores, humillándonos delante de Dios, buscando hacer su voluntad. Como les dije, la palabra de Dios no está lejos. Usted quiere escuchar qué Dios le quiere hablar, acérquese a la Biblia, deje de buscar tanta gente, deje de oír a tanta gente, por Dios, deje de ser cabezón, deje de ser cabezona, deje de buscar tantas voces hablando, entiéndalo. Ya es momento de que haga un alto en su vida y que diga, bueno, Señor, vamos, yo te quiero conocer. ¿Ya? Entonces, mira, le dice a este profeta, al profeta Oseas, que se consiga una mujer, una prostituta. Y una vez se consigue esa prostituta, dice que tenga hijos con ella. Y ese profeta sí que sufrió. Y así Dios ha sufrido con su pueblo. Su pueblo, como les dije, lastimosamente nos han enseñado a ser gasolineros con Dios. A ver, Dios, ¿qué tienes? Qué bendición todo, ¿no? Qué bendición, aleluya, gloria a Dios, ¿no es cierto? Congréguense que Dios los va a bendecir. Sigan sirviendo a Dios que Dios los va a bendecir. Aleluya, gloria a Dios. Haga tal cosa porque Dios trae pago a eso. O sea, ¿qué nos están enseñando a nosotros? ¿Ah? A hacer como cualquier ramera, ¿no es cierto? A ver, hagamos esto para que Dios afloje el bolsillo. No, Dios busca corazones sinceros y entregados a Él. Mire, ojo, ay, bendito Dios. Quiero que me acompañen en el libro de Juan. Esto está, aquí Dios va a romper muchas cosas. Esto es bien tenaz. Juan capítulo 8, versículo 44 y luego el versículo 42. El título dice que le he puesto religiosidad, esclavitud mental. Tiene que ver totalmente, está ligado lo uno con lo otro. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En el versículo 44 del libro de Juan, el capítulo 8. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En el versículo 42 del libro de Juan, el capítulo 8, dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Ojo con esto, miren, esto es tremendo. Quiero que me escuche claramente lo que le tengo que decir. Miren, esto es así de sencillo. El pueblo de Israel se volvió religioso. Y así, en la actualidad, hay mucho pueblo que está totalmente religioso, como les dije. Manejan un lenguaje ya fastidioso. Porque todo es aleluya, gloria a Dios, mi Padre Celestial.
en fin, etcétera, 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 etcétera. Qué bendición todo. Todo es una bendición. Qué bendición, qué bendición, qué bendición. Si conoce a alguien del mundo, impío, le dice impío, bueno, en fin, etcétera. O sea, ya, mire, el pueblo de Dios pensaban que ellos eran hijos de Abraham. Y les decía, porque nosotros no somos nacidos de fornicación. Pero es como decir, nosotros no tenemos pecado. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les estaba reprochando y le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque sus obras hacéis. Como siempre le he dicho, al cristiano no se lo conoce por otra cosa, sino por los frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Dicho en otras palabras, por sus hechos. Hechos, por sus hechos los van a conocer. Entonces, usted quiere saber el nivel de cristianismo que usted tiene, mire sus hechos. Si sus hechos no dan ni siquiera ni para un agua de panela, para hacer un agua de panela siquiera, usted está totalmente, doblemente hijo o hija del diablo. No más. Y habrá gente que me está ofendiendo de malas. ¿Yo qué puedo hacer? Yo tengo que decir las cosas claras. Usted verá. Usted decide. De mi parte, yo lo que he hecho es hablarle, cuidarle de parte de Dios. Si usted no quiere oír esto y cambie de canal, está en todo su derecho. Pero en el momento que tenga que darle cuentas a Dios, no va a decir, es que profeta, porque bien mentirosos que son. Pero lo bueno es que Dios dice, sí, el profeta, a ver, tráigame el video, rebobínelo. Dirá al Señor, pongan, a ver, Shaddai Ministerio Profético, tal predicación, ¡pum! Te lo dijo, mira, tú apareces conectado, tú apareces conectada, te lo dijo en la cara, no quisiste hacer caso. Jesús dijo claramente en las Escrituras, habla acerca de Lázaro y el rico. Y el rico le dijo, manda a Lázaro a mi casa para que mis hermanos no vengan aquí al lugar de tormento, para que les predique que efectivamente el infierno existe. ¿Y qué les dijo? Le dijo el padre Abraham, le dijo lo siguiente, le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Porque si yo enviare a Lázaro, por más que regrese de los muertos, no lo van a oír. Todo por la dureza del corazón se ve. Entonces lo mismo se lo digo. Si usted quiere que su vida cambie para bendición, oiga, Jesús decía, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu. Clarísimo, no es más. Yo no le vine a predicar de nadie diferente a Jesús. Yo no lo estoy predicando de mí, no lo estoy predicando en un ministerio, no le estoy predicando nada. Simplemente acerca de Jesús. Si usted tiene una vida que se le nota la mediocridad espiritual y por eso vive el infierno que vive, el problema no es de nadie más, incluyendo la gente que te ha llevado a eso, sino tuyo. Tú tomaste tus decisiones y tú estás pagando las consecuencias de tus, no de otros, de tus decisiones. ¿Qué puedo hacer? Y usted puede venir a decir, profeta, ore, ore. Yo oro. Pero Dios dirá, sí, hijo. Pero es que yo tengo que enseñarle, tengo que formar a esta persona. ¿Qué puedo hacer? El trato lo escogió usted, no yo. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Miren, es necesario que nosotros tengamos un corazón sencillo, humilde, obediente a Dios, entendamos esto. Si nosotros nos dejamos guiar por el Señor Jesucristo, su Santo Espíritu y su palabra, vamos a salir adelante. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios ha prometido dar a su pueblo pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Pero a muchos yo he visto que no, mejor dicho, qué peligro pedirle un consejo a algunos pastores
qué desgracia, no han podido ni con su propia vida siquiera. Porque la gente no ha entendido que esto no es, ojo con esto, no es apariencias. O lo vivimos o no sirve. Jesús fue siempre claro. La escritura es siempre clara. Entonces, ¿por qué carambas es que nosotros como seres humanos seguimos reiterativamente en lo que es malo por la dureza de nuestro corazón? ¿Y de quién es la culpa de la dureza de nuestro corazón? De nosotros mismos. Entonces, tú escoges. Nadie más tiene que ver con esto. Ojo. Y hay una cosa. El Señor hará en ti lo que es imposible hacer para ti. Pero lo que es posible hacer, tú lo vas a tener que hacer. El problema es que la gente quiere que nosotros como pastores vamos y hagamos por ellos las cosas. Que uno como profeta, ya, viene de comportarse terrible la gente y no. Tenemos que declararle y profetizarle lo que quieren oír. Pues no. Y si vienes así, te aseguro que Dios me da una palabra de esas bien fuertes, como me la ha dado con muchos que han tenido que llegar al coma. Yo he tenido gente que Dios me ha dado una palabra que los ha llevado a un coma físico. Cuando se encuentran en el coma y se despiertan del coma, se acuerdan de la palabra que Dios me hizo darles. Con Dios no se juega y eso la gente no ha querido entender. Lo quieren tomar como el bonachón. ¿Por qué? Por la doctrinita del amor. ¿Qué es? No, Dios es un bobazo, todo es amor. Ya, tú le puedes hacer y deshacer a Dios, que Dios se va a aguantar todo. Es que Dios es amor. La Biblia lo dice. Es más, hay un canto religioso de la religión católica que dice, la Biblia lo dice, San Pablo lo repite, búscalo y verás. ¿Ya? En el versículo 15, algo así, de primera de Juan, algo así, ya no me acuerdo de esa vaina. ¿Ah? Entonces, mire cómo es esta circunstancia, mire cómo es esta situación. Continuemos, por favor, con las diapositivas. Verán, vamos a continuar y vamos a poder ver las cosas con mayor claridad. Por favor, resalte lo que ahí acabamos de ver. Recuerde eso, no se olvide. Gloria a Dios. Aquí me están haciendo un comentario desde otro país. Gloria a Dios. Es el Señor el que hace revelación y es el Señor el que obra. Miren, hasta ahí llega este tema. Miren, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Mire a qué nos está invitando Dios. Nos está invitando realmente a ser entendidos. Por favor, mire, Dios tiene la Biblia llena de promesas. Dios quiere cumplirlas. Entendamos esto. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere sanarnos. Dios quiere hacernos fructificar. Mira, si tú le preguntas a Dios de que si es agradable la vida que llevas, que si esa es su voluntad para ti, Él te dirá, en muchas ocasiones te dirá que no. Y tú le dirás, pero ¿por qué, Señor, estoy viviendo esto? Muchas veces va a responder por tu desobediencia, por tu dureza de corazón. Otros que están siendo tratados simplemente dirán, porque yo tengo un propósito más allá de lo que tú alcanzas a ver. Y era necesario que pasaras por esto, ¿para qué? Para poder cumplir ese propósito. Hace poco hablaba con alguien y le decía, es que cierta persona y este pechito que está hablando, ya estamos acostumbrados a los tratos de Dios. Y eso no significa que no duela. Significan de que uno tiene la esperanza puesta en el Señor y que uno ya sabe cómo se mueve Dios.
que al inicio puede ser muy difícil, muy doloroso, pero Él es Dios. Y tarde que temprano nos saca a la luz la justicia de Él en nuestras vidas. Y así como usted, nosotros, los que predicamos, también tenemos momentos difíciles. Pero todo va a depender de la comunión que tengamos con Dios. Todo va a depender del corazón que tengamos para con Dios. Estamos en igualdad de condiciones, tanto ustedes como nosotros. Digo que la gente dice, no, es que pastor, usted tiene más vara con el Señor. Si usted quiere tener vara con Dios, óigalo. Si usted quiere tener vara con Dios, humíllese. Si usted quiere tener vara con Dios, desahógese con Él. Dios mismo entiende que está tratando con seres humanos con virtudes y defectos, que tenemos nuestras emociones, nuestras ideologías y demás, que tenemos nuestras necesidades también. Y Él quiere poder bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas, pero es necesario de que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte. Créame que decirle esto es como estarse confesando delante de ustedes. Había momentos muy duros, muy bravos, muy tremendos. Pero lo que siempre ha servido es poner nuestros ojos en Jesús, tener comunión con Él. La comunión con el Señor Jesucristo, nada ni nadie la puede quitar, a menos de que usted se deje quitar esa comunión. Si a usted le quitan esa comunión, se fregó. Cuando le digo que ore, no es más sino que hable con el Señor. Usted dirá, no, pero es que yo no oro, no rezo. ¿Por qué? Porque piensan que es hacer actos repetitivos, protocolos y demás. No, las oraciones que Dios más me ha contestado han sido oraciones cortísimas y cuando le he hablado con un corazón íntegro, sincero y andando en rectitud. El Señor escucha, Él no es sordo, pero aquel que llega con malas intenciones, Dios no lo escucha y lo que teme viene sobre esa persona. Entienda, Dios entiende que nosotros pasamos por circunstancias que nos pueden generar dolor, temor, decepción, frustración y demás. Pero Él está dispuesto a ayudarnos. Tan solo es poder confiar. Por eso no se olvide, después la fe, la confianza, lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la confianza de lo que no se ve. Usted no puede ver a Dios, pero usted tiene la certeza y la convicción de que Él lo va a ayudar. Entonces, busque ser honesto con el Señor, busque ser honesto consigo mismo. Por favor, todo es en vida. Mire, ¿cuántos hogares hemos visto en desgracia? Porque son una cosa para afuera, pero una desgracia en la casa, una oscuridad total. En la iglesia son grandes siervos y en la casa son totalmente tiránicos, abusivos, absurdos. Todos estamos aprendiendo. Mi esposa y yo, entre más casos vemos, más aprendemos. Y uno tiene que tener las cosas claras. Mire, ¿cuánta gente pide consejería? Y a la hora de la consejería, ni siquiera busca. Uno tiene que buscarlos. Y así no son las cosas. Yo por eso tengo las cosas claras. El que quiere consejería, bien pueda. Así como usted busca. Así como usted se mete a internet, busca pornografía, o busca, si quiere ir de viaje, busca hoteles, o busca verse los partidos de fútbol, o busca irse a cine, entonces busca cuáles son las salas de cine, cuáles son las que están abiertas y demás, así como usted invierte tiempo y recursos a eso, así aún más usted tiene que invertirle a Dios. Usted es que necesita, búsquelo. Pero ¿por qué somos tan
dormidos en las cosas de Dios. Y siempre va a haber excusas. Van a decir, no, que va, es que no, no me llamaron, no esto, no aquello. No, usted es el que está pidiendo, usted es el que está necesitando. Pues demuéstrelo con sus hechos. Porque es que realmente, en serio, uno ve que le dedican tiempo a todo y necesitan de la presencia de Dios, necesitan ser aconsejados. Y no, ya cuando acabaron de hacer de todo lo que tenían que hacer, entonces ahí sí, venga, busquemos, sí, que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hagámoslo. Cada uno toma sus propias decisiones. Eso ya depende de cada quien. Bueno, hasta aquí va este servicio. Quiero hacer El Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.